Bien, dice así. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios de la tierra y los cielos. Vamos a tener una segunda lectura en Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Dios y Padre, estamos delante de tu palabra en esta mañana. Reconocemos que es tu palabra y que, aunque fue dada hace miles de años, es relevante para nosotros hoy, es importante y tienes algo que decirnos, Señor, y te pedimos que desciendas con tu Espíritu y que seas tú el que hable a cada uno de nosotros en su corazón con respecto a la necesidad que cada uno tenemos, Señor. No queremos palabra de hombre, sino queremos que seas tú hablando directamente a nosotros, Señor, y ponemos nuestros corazones en tus manos para escuchar. A ti sea la gloria en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que este cuarto mandamiento que vamos a ver en esta mañana, este cuarto mandamiento que nos manda a descansar, sea uno de los más debatidos, discutidos e incluso objetados de los 10 mandamientos, incluso entre los mismos cristianos? Porque, como he dicho, es un mandamiento que nos llama a descansar. Bueno, pues tenemos 3 líneas distintas de gente que ha criticado o que ha objetado o que ha debatido sobre distintas formas de entender el día de reposo. Hay una primera escuela que diría que el día de reposo es un decreto que Dios hizo para la creación y por tanto es universal, es válido durante toda la eternidad, durante todo el tiempo, y
simplemente que se cambió del sábado al domingo, pues porque el domingo fue el día de la resurrección y también fue el día en el que los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo y se cambió del sábado al domingo. Eso sería una escuela. Otra escuela dice que sí, que es un decreto de la creación, que es universal, es eternamente válido y pertinente para nosotros, pero que deberíamos hacerlo en sábado, pues porque el cambio que se hizo al domingo no estaba del todo justificado. Y una tercera objeción que podemos encontrar es que en absoluto es un decreto para la creación y por tanto no tiene una aplicación que sea duradera y que sea universal para todos, sino que es una parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y Jesús mismo, dice esta escuela, liberó a la Iglesia de la carga del día de reposo. Lógicamente es la sociedad que nos rodea se uniría en gran manera a este tercer argumento. Según este argumento, pues podríamos decir que el domingo no es relevante a día de hoy. Esto es lo que dicen los que objetan sobre este mandamiento, pero la verdad es que hoy no quiero entrar demasiado en análisis, si queréis, académicos sobre lo que unos dicen, la sociedad, los que son liberales o los que son ortodoxos, sino que quiero que busquemos de una forma sencilla lo que Dios dice, lo que yo entiendo que dice claramente las Escrituras a través de su palabra y qué es lo que nosotros como Iglesia en Ciudad Real tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar en consecuencia. Pero bueno, antes de meternos en esa faena, vamos a hacer un breve repaso. ¿Quién se acuerda de los 3 mandamientos anteriores? Sabéis que estamos haciendo una serie. El primero de los mandamientos era, ¿quién se acuerda? No tendrás dioses ajenos. El segundo, si no tienes dioses ajenos, no te hagas ídolos. Creo que ya os ha salido ahí, ¿no? O sea que no os pillo de sorpresa. El tercero, que no usemos el nombre de Dios a la ligera, el nombre de Dios en vano. Y este cuarto, si es que ya os ha salido, pues, y ya lo estamos diciendo, que hay que honrar el día de reposo, santificar y honrar el día de reposo. Bien, no sé si os habéis fijado, ahí tenéis la lista. ¿Qué diferencia hay entre los 3 primeros mandamientos y este cuarto mandamiento? Bueno, pues el cuarto mandamiento es el primero de la lista que encontramos que el Señor hace de forma positiva. ¿Qué quiere decir de positiva? Porque no es una negación. No aparece la palabra no, como tenéis ahí puesto. Los 3 primeros son no hagas esto, ¿vale? Mientras que este cuarto es en la forma positiva, haz esto otro. ¿Y por qué en esta ocasión es así? Pues yo creo que es bastante sencillo de entender y tiene que ver con los primeros 3 también. En el caso de no hagas, cuando el mandamiento está en forma negativa, ¿qué está haciendo el Señor? Está poniendo un freno. Está poniendo un freno. ¿Nuestra tendencia cuál es? Pues es a tirar por un determinado lado que el Señor no quiere, por supuesto, y el Señor pone un freno, nos tira. No, por ahí no, por ahí no. Por ejemplo, no hacernos ídolos. Veíamos uno de los domingos pasados que los ídolos son una tendencia natural del ser humano desde que el hombre es hombre, incluidos, veíamos, los ídolos que podemos hacer los propios creyentes. Ídolos pueden ser, ¿os acordáis? El dinero, la familia, etcétera, pero incluso imágenes que nosotros nos hacemos mentales de Dios, ¿no? Sin embargo, cuando el Señor dice haz esto, está mandándonos a que hagamos algo que por naturaleza no queremos hacer, ¿vale? Nosotros queremos ir por otro lado, queremos ser rebeldes, no queremos cumplir con este mandamiento. Por tanto, en esta ocasión cometemos el pecado incumpliendo el mandamiento cuando no hacemos lo que el Señor sí nos está demandando, cuando no hacemos lo que el Señor sí nos demanda. Toda la lucha va a estar en hacer siempre lo que el Señor quiere que hagamos, puesto que nuestra naturaleza es así. Y creo que hay 2 sentidos al menos, o 2 razones por las que este mandamiento es especialmente, como hemos dicho antes, es especialmente discutido, y tiene que ver
con lo que acabamos de decir. Primero, nuestra tendencia a ir en contra de lo que Dios quiere. Y en segundo lugar, porque los otros mandamientos bien pueden ser disimulados, pero este cuarto quizá no tanto. Si pensamos en matar a alguien o matamos a alguien, vamos a intentar que no se vea, y a lo mejor hasta lo conseguimos. Pero si no respetamos el día de reposo, si trabajamos en día de reposo, ya veremos todo lo que esto puede implicar, es más visible. Y entonces la gente, todos vamos a tender a excusarnos y a querer dar distintos argumentos por los que nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos demanda, y es respetar el día de reposo. Entonces, para intentar hacer este mensaje sencillo y de aplicación, vamos a dividirlo en esta mañana en 3 puntos principales. Vamos a hablar, en primer lugar, del origen del día de reposo. En segundo lugar, hablaremos del propósito del día de reposo. Y en tercer lugar, hablaremos de cómo cumplir o el cumplimiento del día de reposo. Así que vamos a empezar con ese primer punto, que es el origen del día de reposo. Y como hemos visto en el Génesis, hemos visto que se remonta hasta la mismísima creación. En el Génesis dice Génesis 2.1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es decir, todo estaba ya terminado, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y podemos fijarnos, sin más que ir a este versículo, en 4 aspectos o 4 características de este día que comenzó el mismísimo día séptimo de la creación. 4 características. La primera es que este día fue observado por Dios. Observado, quiero decir con observado, que fue cumplido por Dios. Dios quiso hacer un descanso el día séptimo y así lo hizo. El día séptimo descansó, vemos, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Por otra parte, estableció al observar, al cumplir con ese descanso, estableció un patrón, una línea, una forma para el hombre, porque Dios no tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de descansar? ¿Acaso pensamos en un Dios que se cansa por hacer ciertas cosas? En absoluto, Dios no se cansa. Decimos que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que lo puede hacer todo. No descansa, no hay ni un solo cabello de nuestra cabeza que se caiga sin que Dios lo sepa, porque Él no descansa. Él siempre está atento, siempre está pendiente del universo y de sus hijos. Pero Él no tenía esta necesidad. Tampoco tenía una necesidad de hacer la creación en 6 días. Podía haberla hecho en 6 segundos o haberla hecho toda de golpe en simplemente un pensamiento en su voluntad. Sin embargo, quiso hacerla así, marcando un patrón en días humanos, lo que es la rotación de la Tierra alrededor del Sol, no días marcianos ni días de los neptunianos o lo que sea, porque el día de reposo fue creado para el hombre. De hecho, leemos, para ir en contra un poquito de lo que dicen los que argumentan que Jesús abolió el día de reposo, leemos en Marcos 2, versículos 27 y 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Claramente, Cristo está fortaleciendo y confirmando el día de reposo en este versículo. Pero a lo que vamos es que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Es el hombre el que necesitaba ese patrón, no Dios. Dios no necesitaba un patrón de 6 días ni uno de descanso. Pero Dios quiso cumplir con ese patrón, dándonos ejemplo también. En segundo lugar, si vais a Génesis 2.1 y lo podéis ir siguiendo conmigo, el día de reposo fue bendecido por Dios. ¿Vale? Dios dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué quiere decir que fue bendecido este día? Pues fue un día ensalzado entre los demás de la semana. De 7 días había un día
que era más importante, era un día que Dios bendijo. En tercer lugar, si seguimos leyendo, vemos que el día de reposo fue santificado por Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Y qué queremos decir por esto de que Dios santificó el día de reposo? Bueno, pues creo que más o menos todos tenemos claro que algo santo o algo santificado es algo apartado para el Señor, ¿no? Pues es apartado, ese día, ese séptimo día en concreto, fue apartado por Dios para sí mismo. Fue, por tanto, reclamado de entre el resto de los días para Él. Entonces, fue observado, fue bendecido, fue santificado. Y en cuarto lugar, según vemos en Génesis, capítulo 2, no con esas palabras, pero sí lo vemos como tal, fue finalmente instituido por Dios. Lo leemos en Éxodo 20, no hemos leído hoy Éxodo 20, que es donde tenemos el listado de los 10 mandamientos, pero si vais a Éxodo 20, leemos allí, en el versículo 11, Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí lo tenemos instituido dentro de los 10 mandamientos, y es una cosa que ya venía de antes. Nosotros tenemos constancia en la ley, en Éxodo, pero fijaos cómo ahí en el versículo 11 ya está diciendo que esto viene de antes. No es una cosa que fuese a partir de los 10 mandamientos, sino que ya venía desde antes, lo cual nos confirma que es un día instituido por Dios en la misma creación. El pueblo de Dios, de hecho, ya tenía constancia de lo que era el día de reposo y lo cumplía. Y Cristo mismo reconoció esa institución en esos versículos que hemos visto antes. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, fue hecho por causa del hombre, el Señor. Estaba pensando, estuvimos el otro día montando el árbol de Navidad en estas fechas, ¿no? Vimos ahí ponemos nuestro arbolito de Navidad, las bolas, ponemos los detalles, las luces, se echa una tarde con las niñas, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que se hace después de todo ese trabajo? Nos sentamos y lo vemos. Luego a lo mejor no lo hacemos ni caso ya el resto del año, ¿no? Pero en ese momento que hemos terminado, sí que le hacemos especial caso, nos sentamos y disfrutamos del trabajo. Y me estaba acordando de la obra de Víctor y Alda, que también han llevado bastante tiempo con ella. Han estado sufriendo con albañiles, con polvo, con trabajo físico, con limpieza, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre medias de todo ese trabajo, difícil es sentar y contemplar una obra medio terminada. Pero ¿y cuando han terminado? Cuando todo está pintado, todo está limpio, ¿qué es lo que hacen? Seguro que luego no lo pueden decir. Seguro que se sentaron en su sofá y dijeron: ya está, por fin, ya está todo hecho, ¿no? Es un día especial, quizá incluso lo celebraron, o podían haberlo celebrado, quizá una comida especial. En fin, imaginaos esto elevado a la máxima expresión, ¿no? El Señor, después de haber hecho su creación, a entender, como hemos leído, que todo era bueno, bueno en gran manera. ¿De qué manera? Cuando dice bueno en gran manera, estoy convencido que lo que está diciendo era perfecta. Era perfecta. El pecado todavía no estaba en la creación. Era una creación que reflejaba todo el poder y toda la gloria del Señor, y de hecho podríamos casi decir que era un cielo nuevo en otra esfera, ¿no? La esfera física. Era una nueva realidad que el Señor hizo para gloriarse en ella. ¿Y qué es lo que hizo el Señor cuando completó y vio los planetas, el universo, las estrellas, las leyes que las gobiernan, los seres humanos ya creados, los animales, las plantas, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que hizo? Pues parar, mirar y regocijarse como Dios Trino. Las 3 personas de la Trinidad estaban contentos por lo que habían hecho. Tristemente tenemos que decir que la naturaleza, cuando se introdujo el pecado en la naturaleza, toda ella sufrió un
cataclismo, si queréis llamarlo así, de proporciones universales, porque tenemos que entender que cuando Adán y Eva pecaron no les afectó solamente a ellos, sino que afectó a toda la naturaleza, la de esta tierra, y a todo el universo. De hecho, leemos en Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, fijaos, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que entendemos estas cosas, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué preciosas palabras y qué preciosa esperanza la que nos espera. Ver esta creación totalmente reformada, en ausencia de pecado, totalmente como un cielo en la tierra, y Dios presente y nosotros nuestros mismos cuerpos glorificados. Pero bueno, vamos a volver a nuestro esquema del día de reposo y vamos al segundo punto que quería mencionar, y es el propósito del día de reposo. Hemos visto el origen, que se remonta a la creación, y vamos a ver ahora el propósito del día de reposo. Podemos ir a las palabras de Jesús cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para entender esto, porque en primer lugar claramente nos están indicando que fue una idea de Dios mismo instituir este día para los seres humanos que vivimos en la tierra. Pero en segundo lugar hay un motivo por el cual fue hecho. Tiene un propósito divino para el bien del hombre. Es para el bien del hombre. Dios no necesita descansar uno de cada 7 días. Es un propósito hecho para el bien del hombre. Por eso el día de reposo fue hecho por causa del hombre, como dijo Jesús. Y para ver este propósito, que creo que no es único, creo que hay al menos 3 propósitos. El primero de ellos es el más claro. El propósito número 1 es para que el hombre descanse. Esa es la explicación más obvia que podemos hacer de este mandamiento, y es que nos llama a descansar. Hemos leído en Deuteronomio, que creo que lo desarrolla un poquito más. Dice: 6 días trabajarás, el 7º día dejarás de trabajar para que descansen tu buey, tu asno, para que el hijo de tu sierva y así como el extranjero renueven sus fuerzas, dice Deuteronomio. Dios está dando importancia al trabajo, fijaos, está diciendo que hay que trabajar 6 días, da importancia a los quehaceres del mundo, llamó a Adán y Eva a cultivar el huerto, a enseñorearse sobre la creación, e incluso Pablo lo vemos advirtiendo contra aquellos que no están trabajando. No obstante, Dios como creador sabe dónde están nuestros límites, porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Es como cuando nos compramos un coche y nos viene en las instrucciones que cada 100.000 kilómetros, bueno, no sé cuántos exactamente, pero cada 50.000 kilómetros, por no decir muchos, hay que hacer una parada de mantenimiento. ¿Por qué nos lo dice el fabricante? Pues porque es él el que ha hecho ese coche y sabe que si nos pasamos, el coche pues no va a dar las prestaciones que esperamos. Entonces, nosotros tenemos que ver a nuestro Creador y ver cómo Él conoce los límites de sus criaturas y nos pone este mandamiento para que descansemos. Y es que el Creador ha diseñado al ser humano con un ciclo natural de 7 días. Y es un ciclo raro en comparación con lo que tenemos a nuestro alrededor, porque no encaja muy bien en un año, no caben tantas semanas de 7 días, sino que acaban partiéndose. Los meses tampoco coinciden exactamente, lo que nos marcan las estaciones. No parece que encaje muy bien con el resto de ciclos, y sin embargo es así. Se han intentado hacer, no sé si lo sabíais, en la época de la Ilustración, con el sistema decimal, dijeron, venga, todo tiene que ser cuadrado, perfecto, vamos a poner semanas de 10 días.
y al final acababan hechos polvo y no podían continuar con esos ciclos de 10 días y las semanas de 10 días obviamente se fueron al olvido. Pero también hemos escuchado de semanas de 5 días, hay gran variedad y la realidad es que son las semanas de 7 días las que estamos viviendo en la mayor parte de esta tierra, porque el ciclo natural del ser humano está diseñado para 7 días, 6 días trabajando y 1 descansando. Por cierto, 6 días trabajando, no 5. Eso es una ventaja que tenemos muchos de trabajar 5 días, pero el origen es 6 días trabajando y 1 día descansando. ¿Y qué nos dice la sociedad con respecto a esto? Pues se empeña en decirnos, tengo derecho a trabajar 7 días, ¿no? No vemos a la sociedad empeñándose en trabajar 7 días y así nos va, podríamos decir. ¿Y qué significa descansar tal y como nos está indicando este mandamiento? Porque podríamos decir, descansar es tirarme en el sofá, a lo mejor. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. En primer lugar, está claro, nos dice que es no trabajar. Descansar es no trabajar, es dejar de lado todo lo que nos ha estado ocupando la mente y las fuerzas físicas. Todo eso es lo que hay que dejar de lado. ¿Qué tenemos que buscar con este no trabajar? Lo leemos en el versículo de Deuteronomio 5:12 que leíamos antes. El renovar nuestras fuerzas. Renovar nuestras fuerzas. A día de hoy podríamos decir cargar las pilas, si queréis, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues son cosas básicas y sencillas. Pues es dormir. Dormir, el cuerpo se carga de energía. Es relajar la actividad física. Los que están trabajando todos los 6 días físicamente y luego se van el domingo a machacarse a hacer deporte, pues no están entendiendo el mandamiento, porque se pretende que el cuerpo renueve las fuerzas, retome la capacidad al día siguiente, al de descanso. También significa no solo el cuerpo, la mente. Muchos de nosotros ya no trabajamos físicamente, sino que trabajamos muchos delante de un ordenador o detrás de un mostrador, y eso también cansa, quizá no físicamente, pero sí mentalmente. Nuestra actividad intelectual también tiene que parar, tiene que dejar de trabajar y fortalecerse, porque el ánimo también necesita fortalecerse. ¿Y cómo podemos buscar estas cosas? Pues busquemos actividades que permitan que la mente cambie de actividad. Ya veremos que tiene implicaciones fundamentalmente espirituales, pero ¿por qué no? Podemos dar paseos, o podemos, no sé, leer un libro, o pintar, o lo que cada uno haga, siempre que la mente pueda también retomar fuerzas. Hay una cosa muy importante también en tercer lugar, y es que, fijaos lo que nos decía en Deuteronomio 5:12, para que descansen tu buey y tu asno, para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero. Fijaos, está hablando que no solo se trata de que tú descanses, sino de que en la medida de lo posible debemos buscar que no haya otros que trabajen para nosotros. O sea, nosotros debemos descansar y en la medida de lo posible que otros tampoco estén trabajando, incumpliendo el mandamiento cuarto, porque estén trabajando para nosotros. Seguramente alguno podría decirme, pero, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, ir a un restaurante. Ir a un restaurante tenemos gente que tiene que estar allí sirviéndonos a nosotros. O ir al cine, o ir a algún espectáculo. Sí, ya sabemos que la sociedad va a estar ahí, van a trabajar, aunque nosotros no vayamos. Pero el mandamiento nos lo está dando el Señor a nosotros. Nos está diciendo que los demás no trabajen por nuestra causa. Claro que podemos encontrar excepciones al respecto. Excepciones, y quizá pues podríamos hablar más, ¿no? Pero, por ejemplo, la policía. La policía no puede descansar. Por lo menos no pueden descansar todos el domingo, ¿no? Pero tiene que haber una policía, tiene que haber una seguridad, tiene que estar la sanidad, los médicos, los enfermeros, tiene que haber alguien que pueda atender a alguien pues por el otro día, por ejemplo, con Alberto, ¿no? Si no hubieran estado los sanitarios trabajando, pues
no sabemos cómo se habría podido resolver el tema, ¿no? Pastores y predicadores, sin ir más lejos, ¿no? Nuestro pastor trabaja todos los domingos, quizás más que todos los días, ¿no? Y sin embargo, ahí lo tenemos. A veces hay casos en los que no podemos elegir, pero lo que sí debemos es acordarnos de que este es un día instituido para reposar. Y veremos que hay casos difíciles, quizá vosotros estéis viviendo uno de ellos, pues delante del Señor tendrás que ver si tu actitud es apropiada con respecto al día de reposo. Y si tienes dudas, pues háblalo con los hermanos, acércate al Señor en oración, que Él te pueda dar luz al respecto. Pero si os dais cuenta de lo que hemos visto en este primer propósito de descansar, está tocando el Señor tres esferas, las tres esferas nuestras de las que estamos hechos. La parte física, el descanso físico, los músculos, los huesos, la parte intelectual, el reposo mental y, como ahora veremos, también la espiritual, que es una faceta que veremos ahora en el siguiente propósito. Y de nuevo pregunto lo que preguntaba al principio: ¿qué mandamiento es este tan controvertido que nos manda a descansar el Señor? ¿Qué mandamientos nos da el Señor, verdad? Que desea nuestro bien en todo nuestro ser, facetas que Él mismo ha creado, por otra parte, y que sabe perfectamente como creador que tenemos una tendencia a idolatrar nuestro trabajo y los afanes y a agobiarnos con las cosas. Dice, deja eso, yo te he creado, descansa hoy y mañana, como dice el refranero, mañana será otro día. En segundo propósito que la Biblia misma nos expone es el de conmemoración, el de recuerdo. ¿Qué hacemos cuando celebramos un cumpleaños o un aniversario? Pues estamos eligiendo un día con una determinada frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, el cumpleaños pues es cada año. Algunos celebran los meses que llevan de recién novios, ¿no? Tenemos un cumplemes, ¿no? Decían, o algo así. O incluso una frecuencia de una semana. Con una frecuencia de una semana celebramos el día de reposo, por ejemplo. Es la misma idea que tenemos con la Cena del Señor. La Cena del Señor, periódicamente nos juntamos, usamos un medio sencillo por el que repetimos por causa de nuestra debilidad y nuestra facilidad de alejarnos y de olvidar, y nos acercamos de nuevo ante Dios y a su obra. El día de reposo tiene también esta vertiente de conmemoración, de recuerdo. ¿Y qué cosas son las que debemos de recordar? Pues si vais a Éxodo 20, en el versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, recuérdalo. Si saltáis al versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, ¿de qué nos tenemos que acordar? De que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º. Tenemos que recordar a Dios como creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Es lo primero que tenemos que recordar cuando venimos a la iglesia o cuando amanece el día de reposo. En segundo lugar, muy importante, leemos en Deuteronomio 5:15, por favor acompañarme allí porque es importante. Deuteronomio número 5, capítulo 5. Leemos allí: acuérdate de nuevo que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué nos ha mandado Jehová que guardemos el día de reposo? Porque el pueblo de Israel fue esclavo y Él lo salvó y lo sacó de allí. Entonces tenemos, en segundo lugar, cuando nos acercamos el domingo a la presencia del Señor, tenemos que recordarle como autor de la salvación. Dios no solo es el creador de todo lo que vemos, sino que es el autor de la salvación.
Fijaos, dice con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Qué significa eso? Pues nos habla de un Dios poderoso, con capacidad para vencer, para doblegar cualquier dificultad o cualquier oponente. En aquel momento era Faraón, pero nada pudo frenar a la mano de Dios obrando allí, y libertó al pueblo que había sido esclavizado durante muchos años. Y esa liberación no era más que una imagen de lo que luego es la liberación espiritual que Dios hace a sus hijos. El Señor diseñó un universo perfecto, sin mancha. La primera semana todo era perfecto, hasta que el hombre, nosotros mismos, pisoteamos esa creación, queriendo arrebatarle su señorío, su dominio, con el pecado. Y así estamos envueltos a día de hoy, en pecados, el día con el Señor, esclavos de nuestros propios deseos, viviendo en un reino que la Biblia nos dice que es un reino del diablo, que gobierna el pecado en este mundo. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor el día de reposo y le recordamos como autor de la salvación, nos tenemos que recordar que Él libertó, que Él liberó al pueblo de Dios, que podemos ponerlo debemos ponerlo, que Dios es el libertador, es el que libera, Él es el único capaz de liberar a los seres humanos caídos en toda esta naturaleza que anhela la redención, y a todo el universo, limpiando el pecado, arrebatando el reino a Dios y haciéndolo su reino y volviéndolo a su diseño inicial, como hemos leído antes, para alabanza de la gloria de su gracia, como también leemos en Efesios. No debemos olvidar que Dios no nos deja que nos olvidemos del día de reposo. Quiere que lo repitamos cada 7 días. O sea, nos hace bien para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, y además nos ayuda a repetir a recordar esa salvación de Dios. ¿Cómo salva a Dios? Bueno, pues Dios salva por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio, que Él mismo tuvo que venir y pagar el precio por nuestros pecados, por cada uno de ellos. Tuvo que venir, tuvo que morir en una cruz, tuvo que dar su sangre y dar su vida, cargar la culpa, el castigo que nosotros merecíamos, y es con ese pago ya hecho, en victoria, resucitó y ahora nos ofrece la salvación total, absoluta, perfecta en la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para agarrarnos de esa salvación? Simplemente tenemos que creer que Él lo hizo así, y seremos salvos. Algún día estaremos con Él, como nos dice su palabra, en un cielo y en una tierra nueva, con nuestros cuerpos glorificados y ya sin pecado, en una relación directa, cara a cara, como también hemos orado en esta mañana con el Rey de Reyes, con los ángeles y con aquellos que están ya en la presencia de Él. ¿Y a dónde nos puede llevar este propósito, este segundo propósito de recordar tan grandes cosas que Dios ha hecho? La liberación de seres pecadores como nosotros, y que nos da acceso a su propia presencia. Pues al tercero de los propósitos, que es la alabanza y la adoración. Es el mejor día para adorar al Señor, el día de reposo. ¿Por quién es? Por lo que ha hecho como creador y como autor de la salvación. Es una forma de relacionarnos con Él. El Señor quiere que vengamos el domingo, el día de reposo, a relacionarnos con Él. En eso consiste la alabanza. Significa en reconocer quién soy yo y reconocer quién es Dios, y hablar con Él y decirle: Dios, tú eres grandísimo, no abarca mi mente en concebirte. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Perdóname por las cosas que yo hago en contra tuya, porque el Señor sigue y sigue y sigue derramando la gracia sobre nosotros mientras nosotros seguimos pisoteando, incumpliendo sus mandamientos. Pero el Señor, nuestro Dios, es así, y tenemos grandes motivos para adorarle y para alabarle.
Nos acercamos a la iglesia o nos acercamos en nuestras casas, abrimos su palabra y le encontramos y vemos cómo es Él y cómo son sus atributos y todas las cosas que ha hecho a lo largo de la historia y cómo todo anunciaba la salvación que hoy podemos disfrutar en Cristo. Fijaos, en ese sentido, el domingo, el día de reposo, es una imagen imperfecta de lo que algún día será perfecto y eterno, que es el descanso eterno cuando estemos adorando a Dios en su presencia. Creo que sin especular mucho al respecto, no dice la Biblia nada, pero podemos imaginarnos a Adán y Eva cómo cumplirían el día de reposo antes de la caída. Tampoco sabemos si hubo un día de reposo o no, pero si lo hubiera habido, podemos imaginar lo que habría pasado. Dejaban de hacer sus cosas y se acercaban a Dios, que paseaba con ellos por el huerto, y ¿qué hacían? Contemplar la hermosura de Dios, hablar con Él, relacionarse con Él, alabarle. Algún día ese descanso será así cuando la creación esté redimida por el Señor Jesucristo. Muy bien, pues hemos visto los dos primeros puntos, el origen, el propósito del día de reposo, y nos queda ver y aplicar cómo cumplimos el cumplimiento del día de reposo. ¿Cómo podemos cumplir con esto que el Señor nos demanda? Desde luego, haríamos bien en buscar que saliese gustosa y voluntariamente de nuestro corazón el deseo de cumplir el día de reposo en toda su perfección. Y si es así, estupendo. Podríamos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que debemos de buscar. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Eso deberíamos hacer, incluyendo en ello el cuarto mandamiento, el cumplir con el día de reposo. Pero tenemos que reconocer que es una lucha constante y que en nuestra naturaleza caída, como hemos dicho, pues nos es difícil cumplir, no queremos cumplir este mandamiento y tenemos que esforzarnos para agradar al Señor. Y es así como el Señor va a bendecir a su pueblo. Pero bueno, mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para realmente santificar este día de reposo, el día de reposo? Bueno, una lista, no pretendo ser exhaustivo, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero cosas obvias. Prepararnos para el día de reposo. Prepararnos para el día de reposo. ¿Qué podemos hacer para prepararnos el día de reposo? Pues cosas que nos permitan estar relajados en el día de reposo, pero que también nos hagan poder cumplir con estas cosas, como contemplar a Dios como creador o como autor de la salvación. Pues, por ejemplo, no acostándonos a las tantas un sábado, o no abusar de cenas o de bebidas, etcétera, etcétera, que al día siguiente nos van a tener sin fuerzas, ¿no? Prepararse para el día de reposo. Empieza el día de reposo, deberíamos empezarlo el sábado preparándonos. ¿Qué otras cosas podríamos hacer que nos ayudasen a centrarnos? Pues quizá dejar preparado el sábado todo aquello que sepamos que podemos dejar preparado. Todo aquello que no implique un agobio más. Llega a la 1:15, los garbanzos no los he echado, se me van a quedar duros, tengo que salir corriendo. ¿A qué nos ha pasado a todos alguna vez? Pues todo lo que podamos dejar preparado el día de antes nos va a liberar de esa carga. Nos va a permitir disfrutar de los beneficios del día de reposo. Por ejemplo, de la comunión unos con los otros. Si nos alargamos un poquito más, no pasa nada. Si estamos hablando con un hermano, o si el culto se alarga, o lo que sea, no pasa nada, porque lo que hay después ya está preparado. Y como eso, otras cosas, ¿no? Prepararnos espiritualmente, no solo físicamente, no solo no comer, no beber, etcétera, etcétera, sino prepararnos espiritualmente para el culto. Orar por uno mismo, porque el Señor nos hable, porque podamos alabar su nombre sin distracción. Orar por los hermanos, por toda la iglesia. Hemos escuchado que somos un cuerpo, pues que el cuerpo venga saludable, que venga con ganas de moverse y de alabar al Señor como un cuerpo. Oramos por la predicación, oramos por la alabanza, oramos por
Luis, que es el que normalmente nos trae la predicación. Pero no solo orar, también podemos leer, podemos tener nuestra lectura devocional, podemos venir leídos de casa, porque ya sabemos lo que vamos a escuchar cuando estamos en las series de Esdras por la mañana, o cuando ya hemos terminado, o la de Juan por las tardes. Venimos con el texto en la mente. Ya dejamos que el Señor vaya obrando y luego a través de la predicación que siga haciéndolo. También podemos prepararnos con antelación. Llega la mañana, lo digo por propia experiencia, y venimos estresados. Tenemos que ducharnos, en mi caso y en el de Saray, las niñas saltando una a la otra, etcétera, etcétera. Y eso nos hace que venimos ya agotados mentalmente. ¿Qué podemos hacer? Aunque parezca contraproducente, pues acostémonos antes el sábado y levantémonos antes el domingo. Y tengamos el tiempo de una forma más tranquila para hacer todas esas cosas que no podemos dejar hechas el sábado y que a veces nos agobian. Estos agobios a veces nos hacen llegar con el tiempo justo o tarde. Deberíamos poder llegar puntuales o incluso un poco antes. Siempre podemos hablar con un hermano. Hay oración antes para que el Señor bendiga el culto. Hay cosas que hacer que se pueden hacer, que se puede ayudar, o simplemente estar para que cuando empiece el culto no haya el abrir y cerrar de las puertas y el descentrarnos unos a otros. ¿Qué más cosas? Invita a un hermano o a un grupo de hermanos a tu casa, o invítate, si quieres, a casa de algún hermano con el que quieras tener comunión. Seguramente se admitirán las visitas. O sea que, hermanos, si alguien se os invita, haced hueco en vuestra mesa. Porque es una forma de descansar, es una forma de cargar las pilas, es una forma de interrelacionarnos, de cómo el Señor ha obrado esta semana en tu vida, o qué preocupaciones tienes, o vamos a orar juntos. Esas cosas deberíamos fomentarlas más. Si no tienes otro tema espiritual que te surge, usa los temas de la predicación, usa los temas para hablar con el que tienes al lado, para profundizar sobre el tema, para alabar al Señor, para orar en tu casa con tus visitas o con tu familia. No sustituyas este tipo de cosas por otros divertimentos, otros entretenimientos como la televisión. La televisión nos atonta, literalmente, porque nos impide pensar en otra cosa. Nos obliga a pensar en aquello que quieren que pensemos. Y nosotros tenemos cosas más elevadas y más importantes en las que podemos pensar. La televisión nos impide disfrutar en ese sentido del día de reposo. Hay que tener a Dios presente, y en la tele poca presencia de Dios vemos. Por la tarde hay culto. Aprovéchalo, no te lo pierdas. Es una forma en la que estamos siendo alimentados. Hay predicación, hay oración, hay alabanza, hay más estar con los hermanos. Y todas estas cosas las podemos poner en práctica si queremos santificar el día de reposo tal y como se nos indica en su palabra. Hay una magnitud mucho mayor, y es que algún día cumpliremos con este mandamiento en el cielo, como hemos dicho, de forma eterna. De hecho, podemos decir que el cumplimiento del día de reposo cada 7 días que tenemos ahora es como un entrenamiento, o una forma de disfrutar de la tierra lo que algún día tendremos en el cielo de forma perfecta. Por tanto, no creo que sea muy arriesgado decir que la medida en la que deseamos y esperamos el que llegue el domingo es una medida de nuestro deseo de estar algún día con el Señor en el cielo. Porque esto es lo que estaremos haciendo, alabando al Señor, bendiciéndole, ahora sí, viéndole cara a cara. No necesitaremos que nos prediquen para mostrarnos el rostro de Cristo, porque lo tendremos delante de nosotros y podremos verlo. ¿Qué dice la sociedad? Por fin es viernes, nos dicen, ¿no? Nosotros deberíamos estar diciendo como creyentes, por fin es sábado, mañana
es el domingo. Por fin ha pasado estos 6 días. Mañana me puedo reunir y puedo volver a ver a mis hermanos y a escuchar del Señor. ¿Qué concluimos? Que es un mandamiento muy amoroso para nosotros. Es un mandamiento especialmente diseñado para el pueblo de Dios, para el que tiene relación con Dios mismo. Sí que es verdad que el resto de los seres humanos se benefician de la sombra que arroja el día de reposo sobre ellos en el descanso físico y mental, aquellos que lo utilizan. Pero es un mandamiento especialmente diseñado para nosotros los creyentes, que ataca o que nos permite descansar en las 3 esferas del ser humano, la física, la mental y la espiritual, y nos lleva a cumplir con ese propósito con el que Dios nos creó, que es relacionarnos con Él. Pero si no eres creyente en este día, no pienses que debes quedar al margen de esto. Todo lo contrario. Si algo nos dice este mandamiento, es que hay la posibilidad de relacionarnos con el Señor, que el Señor quiere que te relaciones con Él. Y quiere hacerlo en paz, con descanso, con tranquilidad, hablando a tu mente, hablando a tu espíritu, dándote paz y diciéndote que algún día vas a poder estar contemplándole a Él, siempre que vengas a Él arrepentido de tus pecados y poniéndote delante del Señor en oración y aceptando la obra de salvación que Cristo hizo por ti. Así que, hermanos, no desaprovechéis ni un solo domingo, no desaprovechéis ni un solo día de reposo, porque es el cielo en la tierra en ese sentido. Y que el Señor nos bendiga cada día y que podamos realmente, mientras el Señor no nos lleve, poder reflejar toda esta belleza que el Señor nos da a otros para que puedan llegar a conocerle a Él personalmente. Y a Él sea la gloria.